Hola, soy y la Picasso, iba a decir. Y la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hacer una excepción, y es que he reproducido en el blog una entrevista a Paloma Picasso. Es una paloma, una entrevista cariñosa, cálida de verdad, hacia un padre, y en ella pues hay realmente eso. Nuccio Ordine, cuando Paloma Picasso está en la Universidad de Calabria, se habían hecho amigos antes por una... esto aparece en El País hoy, por una amiga común en Grecia, que no sé cómo se llama, y entonces accede a esta entrevista que realmente es casi una reflexión de lo que era un padre, una cercanía a la vida cotidiana, en fin, y ella solamente tiene palabras de ternura, de amor y de dulzura. Yo qué sé, eso arroja otra visión totalmente distinta de lo que fue el artista Pablo Ruiz Picasso. Entonces la he reproducido porque este año, como es el año Picasso, a 50 años de su muerte, seguramente lo que haré será mostrar diferentes perspectivas desde críticos de arte o desde la misoginia, como os hablé el otro día, porque la suma de todas ellas nos dan a nuestro artista. Y bueno, la hija de Pablo Picasso, que se llama Paloma, porque resulta que es que él hizo, el año en que ella nació, la misma fecha, él presidía el Congreso de Partisanos por la Paz. Ella nació en el año 47, tiene ahora 73 años, me parece, 72, 73. Y entonces le puso, como él pintó el símbolo de la paloma, que lo he puesto en el blog, tiene diferentes palomas. Su padre, que era profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, luego en La Coruña y luego en Barcelona, que le dieron la cátedra allí, tenía obsesión con las palomas y todo lo que pintaba era palomas, y decía él que no podía entender cómo, decía Pablo Picasso que no podía entender cómo la paloma era símbolo de la paz, porque era lo más peleantón que había. Antes era muy común, yo lo tuve de pequeña también, tener palomar. Eso son tradiciones primero romanas, la colombocultura, y luego árabes. En el jardín de Alá siempre había un palomar, pero es que los musulmanes recogen las tradiciones clásicas de la Grecia clásica, creo que lo he dicho ya muchas veces, y del creciente fértil. Por eso esa simbiosis, aparte que mantienen las traducciones, esa simbiosis que hay entre sabiduría del Oriente Antiguo más el conocimiento de la Grecia y Roma antiguos, son maravillosos. Pero eso repercute también muchísimo en su distribución espacial. Un día os tengo que hablar de su arquitectura, del jardín de Alá, porque realmente no vais a encontrar diferencia con lo que realmente son las tradiciones occidentales. Bueno, a ver, Paloma Picasso. Bueno, Paloma Picasso es hija de François Gillot, y Pablo Picasso tiene un hermano que se llama Claude, y he puesto las pinturas que le hizo su padre, a los dos por separado y a los dos juntos, lo he puesto en el blog. Muchísimas pinturas. Si algo tenía Picasso, que era muy trabajador, es que cada etapa de su vida, con cada mujer distinta, con cada hijo distinto, le dedicaba muchísima obra. Y bueno, este señor lo que hace es Nuccio Ordine, lo que hace es, digamos, tener una conversación con ella, que ahora le voy a contar. Paloma Picasso, para hacer un resumen, siempre sintetizo, ella también es artista, como no, es hija de artistas, porque François Gillot, su madre, también fue artista. François Gillot está viva y tiene ciento no sé cuántos años. Ella dice que está viva porque fue la única mujer de Picasso que se escapó de su autodestrucción. No es mala ni nada, luego escribió un libro. Pero bueno, la hija solamente tiene palabras de amor y me parece muy hermoso. Dice que me ha hecho muchísima gracia las cosas que contaba, como por ejemplo que el padre se levantaba a las 11 de la mañana, era muy trabajador, pero los artistas no sé por qué nadie madruga, y entonces mientras que desayunaba en la cama le traían las cartas que venían de todas las partes del mundo, y entonces las cartas muchas veces decía Picasso, Francia, y los carteros se las mandaban a su casa, y casi todas en español, muchísimas de Sudamérica, muchísimas de España, etcétera. Y bueno, entonces contrató a una secretaria española porque dice que él no podía contestar tantísimas cartas y que le emocionaba que tanta gente fuera cariñosa. Dice que su padre nunca tiraba nada y que lo aprovechaba todo. También cuenta cosas muy graciosas. Ahora leeré trozos porque es que no tiene desperdicio. Dice que su hermano, venía gente a visitarlo a su casa y el padre lo recibía. Venían sobre todo también muchos españoles, él era íntimo de
Louis Miguel Dominguez y Lucía Bosé. De hecho, es padrino de una de sus hijas, Paola Bosé. Y bueno, y Lucía Bosé tiene cuadros, y Miguel Bosé tiene cuadros de Picasso, eran muy amigos. Y dice que, ya no sé lo que iba a contar, se me ha olvidado. Porque como entrecruzo pensamientos, ¿qué es lo que iba yo a contar? Así, porque hablaba en francés, ella dice que hablaba en francés con todo el mundo, no es cierto. Alberti, que era muy amigo de Picasso, también lo visitaba con frecuencia, hablaba en español, y Luis Miguel Dominguín hablaba español. Él dijo montones de veces que tenía muchísima nostalgia de España, que si no hubiera sido por Franco, que él hubiera vivido en España. Pero bueno, también voy a decir una cosa, Francia le dio mucho, porque Francia estaba muchísimo más desarrollada y también era, como diría yo, un espejo al mundo, ¿no? O sea, una proyección que mejor en España no hubiera tenido, pero así todo, él era muy andaluz, era muy aficionado a los toros, su padre era un fanático de los toros. Cuando se fue a Galicia estaba desesperado porque él dice que en Málaga, porque era cada corrida que había, que estaba él allí con sus amigos. Entonces él hereda también esa actitud, le gusta muchísimo todo lo relacionado con la tauromaquia, y cuando va al sur de Francia, que hay corridas de toros, no se pierde ninguna, y entonces le brindan los toros, le brindan capotes, y él pues siempre habla en español con los toreros y se lo agradece. Y dice ella que una vez le brindaron, que fue con él, una vez le brindaron un toro y el padre le dijo, habla español, ¿eh? El torero. Y yo, sí. Que así ya me acuerdo que iba a contar, que dice que lo visitaba gente y traían regalos para los niños, ¿no? En verano, que le gustaba muchísimo la playa, y bueno, que era de Málaga. Y entonces una vez le trajeron 2 cochecitos a su hermano Claude. Entonces su hermano Claude siempre lo desmontaba todo, desmontó los coches en nada y menos, cuestión de minutos. Y dijo el padre, sí. Y entonces cogió los coches e hizo una pieza escultórica que no sé lo que era. Y dice el niño, eso es mío. Dice el padre, tú lo has destruido y yo ahora lo construyo. Y dice ella que, estoy leyendo cosas, es maravillosa la entrevista, dice que una vez le regalaron una zapatilla de deporte de lona blanca y estaba emocionada y fue a enseñársela a su padre. Mira lo que me han regalado, dice el padre. Dice ella, en ese momento comprendí que me había quedado sin zapatillas cuando las miró y las pintó enteras. Ya no tuve más zapatillas, dice, pero no dije nada. Dice que ella estaba muchísimo con su padre mientras que él trabajaba, porque ella era una niña muy callada, muy tranquila, que su madre le dijo que era la esfinge Paloma. Dice que en el colegio era muy charlatana, que era una cotorra, pero que con su padre y con su madre era muy silenciosa. La madre, que era pintora también, tuvo un segundo matrimonio en Estados Unidos, tuvo un segundo hijo, y dice ella que cerraba la puerta porque no quería que sus hijos con tanta pintura odiaran la pintura. Pero el hecho real es que ella, por ejemplo, cuenta que ella no fue directamente al mundo del arte ni nada, y que cuando pintaba su madre le decía a la gente, decía, ¡ay! Ella y su hermano, que estaban con lápices de colores, pues dice, como pintando trocitos de papel y cosas así, decía, ay, estos niños van a ser artistas geniales. Decía ella, no, son niños normales. La madre dice que ponía mucho énfasis en eso, porque era como que eran unos niños pequeños y se esperaba como muchísimas expectativas de niños, de hijos de pintores. Y la madre recalcaba, no, son niños normales que están dibujando como niños normales, como el resto de niños del mundo. Dice que la madre se ponía hecho una fiera, porque no creía que cada cosa que hicieran y tal. Pero dice ella que ella no sabía lo que quería hacer, como todos los niños jóvenes, y entonces se puso de asistente con, no me acuerdo, Luke, no sé quién, y entonces ayudaba en las puestas en escenas teatrales y cosas así, en los trajes, en fin, estaba de aprendiza de muchas cosas. Y en un momento determinado la seleccionaron, dice ella que el apellido Picasso indudablemente ayudó. Y entonces ella tenía que le encargaron que los complementos de las personas que iban a aparecer en el teatro, que no sé si era ópera o no sé lo que no tenían complementos, que los que había eran muy feos, que buscara otro. Entonces dice ella que de forma intuitiva se fue al mercado de las pulgas, que es un mercado de segunda mano, que hay de todo, hay auténticos tesoros en París, y encontró cosas maravillosas.
Entonces, a partir de ahí, de esa cosa tan espontánea que gustó muchísimo, dice que era todo falso, y además que a ella le gustaban muchísimo las piedras grandes y tal, pues dice, de forma natural fui hacia el diseño de complementos y tal, y me metí en la escuela, estuve en la universidad, pero se metió en la escuela de joyería, donde aprenden gemología, aprenden a engastar, montones de cosas. Y a partir de ahí se puso a diseñar joyas, y en un momento determinado Tiffany, ella hacía sus propias cosas. Ella sigue trabajando con Tiffany. Tiffany las seleccionó. Había 5 y las seleccionaron a ella. Yo he tenido unas gafas de ella que fueron irrompibles. No sé, me las compré hace como 40 años, Paloma Picasso. Y las usó. Mi madre se quedó con ella y se murió y todavía con 90 y tantos años. Y la gafa había pasado por varias manos y eran indestructibles y además muy bonitas, muy originales. Eran como grandes. Primero eran unas gafas de sol, eran como una cebra, como cuadradas, grandes. Y a mi madre le gustaron tanto que se las graduó. Yo estaba cansada. Ella me dijo, bueno, dámela, como estas cosas que hacemos en familia. Y se quedó con las gafas, se las graduó. Quedaban preciosas, incluso más bonitas que gafas de sol, eran exageradas, era de Animal Print, pero en versión gafas, pero ya os digo que hace 40 años, puede que más, y bueno, y no se les rompieron, mirad que las pisamos o se nos cayeron, y a fin de cuentas era una resina, era un plástico, y nunca pasaron de moda y siempre quedaban bien. Al final las cosas caras son baratas porque no se rompen, y es preferible tener una buena que tener 1000 chapuzas. Bueno, nuestra Paloma Picasso estuvo casada 2 veces, la primera con un señor escritor de teatro que tiene nombre español, era sudamericano, pero no tengo ni idea de dónde, supongo que de Chile o Argentina, y estuvo casada con él desde el 78 hasta el 1999, o sea, 1978 a 1999, y después se casó con un osteópata que es con el que sigue, un médico osteópata con el que sigue. Bueno, ella va, en esta entrevista, va a hablar con el Pensador mientras que está en Calabria, porque como hace 50 años, ella hace mucho énfasis en que no le gusta demasiado contar su vida privada, pero indudablemente se encuentra allí con estudiantes jovencísimos que querían saber de ella y querían saber muchísimo de su padre, cómo era su padre en la intimidad. Y dice este señor, el escritor, que no pudo dejar de hablar de lo que fue la experiencia con su padre. Dice que su padre fumaba como un bruto, pero que lo resistía bien. Y entonces dice que cuando acababa los cigarros estrujaba el paquete y lo medio rompía. Entonces creaba figuras y ella las coloreaba con lápices de colores. Dice que era todo un ritual, mientras que él estaba pintando, ella estaba coloreando. Él fumaba tabaco negro, coloreando que es más fuerte y que fuera de España es más difícil de conseguir. Es curioso porque en España era barato, ya no sé cuánto es porque hace mucho tiempo que dejé de fumar, pero es más fuerte el tabaco negro. Dicen que es menos malo, que tiene menos nicotina y tal. Bueno, la verdad es que mejor no fumar y así tienen menos nicotina todavía, pero bueno, yo no hago proselitismo, cada uno que haga lo que pueda con su vida. Bueno, yo la he mostrado en el blog con su faceta de diseñadora, las cosas que tiene. Ella dice que cuando se puso a diseñar para Tiffany se dio cuenta, sobre todo cuando estuvo en la escuela de joyería, se dio cuenta de que lo que a ella le gustaba, que eran unas piedrotas muy grandes, pues no era lo mismo pasarlo a piedra, en fin, aunque pusieran piedras, yo que sé, como aguamalinas y tal, que son más baratas que, yo que sé, una esmeralda, por decirlo de alguna forma, aunque esmeraldas como los brillantes hay de muchas clases, y desde muy baratas hasta más caras. Y en fin, y entonces dice que tuvo que reducir el tamaño, pero que se adaptó. Y la verdad es que los diseños que tiene actuales para Tiffany me han gustado muchísimo, los he estado viendo, me parecen preciosos, me parecen de buen gusto. Hoy es una mujer de 73 años y hacia su padre no tiene nada más que palabras de amor y de que ojalá siguiera vivo para contemplar cómo ha cambiado el mundo. Me ha parecido precioso el artículo de su infancia junto a su padre, y ha contado muchas de sus manías. Dice que su padre aprovechaba todo, ¿no? Y que de pronto iba con ella, iban dando un paseo y se encontraron una cesta rota, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hizo la cabra, la famosa cabra de Picasso, que la hizo a base de objetos que se encontraran por ahí, que eso tiene mucho que ver. Él lo empezó a hacer con tiempo atrás y dice los surrealistas, ¿cómo se llamaba? El discípulo de Freud,
que en realidad es la tendencia que tenemos a antropomorfizar, como se diga, a convertir en forma humana o formas de animales todo lo que... Pero yo creo que tiene que ver mucho con la creatividad. Esta señora decía que tenía mucho que ver con el subconsciente. Bueno, y puede que sí, seguramente, porque nosotros, por ejemplo, yo que provengo del pop, que soy de final del año 50, pues me he criado con películas. Casi habría que preguntarme, en vez de qué libro has leído, qué película has visto, ¿no? Y todas esas imágenes que llevamos la gente que hemos nacido a partir de los años 50 del pop, indudablemente cuando vamos a crear algo, cuando vamos a proyectar algo, yo qué sé, ya sea una escultura, un dibujo y tal, esas imágenes las tenemos. O sea, cuando decimos es que intuitivamente, bueno, pero es que intuitivamente tiene unos archivos en tu interior de haber visto mucho y todo eso se proyecta en la obra creativa. Pero claro, después nos preguntamos por qué se repiten determinados patrones en determinada época. Pues porque hemos visto, pues yo que sé, las mismas imágenes el 11 de septiembre en Nueva York con los aviones y tal, hemos visto las mismas imágenes y a la hora, digamos, tenemos sensibilidades parecidas aunque vivamos en países distintos, porque estamos viviendo un mismo momento donde estamos viendo la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y todo eso se refleja que a la hora de crear tengamos sensibilidades parecidas, gente que vive a muchísimos kilómetros de distancia, y eso es súper interesante. Bueno, que estaba con Paloma Picasso, que estoy contando ya, y esta entrevista que os he puesto proviene del 24 de mayo de la Universidad de Calabria, de un aula que estaba llena de estudiantes jovencitos de 18, 20 años, y le estuvieron preguntando muchísimas cosas. Bueno, se me ha olvidado contaros que cuando el padre hace una cabra con una cesta vieja que le servía para la panza, etcétera, el padre decidió tener una cabra de verdad en la casa. Los niños estaban encantados con la cabra por ahí dando vueltas. Es una pieza que es preciosísima, preciosísima. Y después me acuerdo que había un manillar viejo y hizo un toro, porque dice que su padre tenía auténtica obsesión con los toros que le chiflaba. No sé qué poneros. Ella dice que no le gusta ni hablar de sí misma ni de su familia, y menos de la intimidad. Pero en esta entrevista que ha hecho en Calabria en mayo y que se ha publicado ahora cuando empieza el cincuentenario, se ha dado el pistoletazo de salida para el cincuentenario de su muerte, pues no ha podido, en fin, ha aparecido en El País hoy y no ha podido dejar de contar cosas, experiencias que tuvo con su padre cuando era pequeñita. Bueno, no sé qué puedo contar, a ver. En fin, creo lo doy por terminado el canal de hoy, y prefiero que seáis vosotros los que accedáis a esta entrevista, porque os va a encantar. He puesto muchísimas obras de ella, de lo que es sus diseños, y no quiero perderme en contaros minucias autobiográficas, porque creo que ella arroja una mirada sobre su padre que es totalmente diferente a la que pueda ser la de un periodista o a un crítico de arte o alguien de historia del arte. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana os contaré otro artista. Hasta mañana.